Bien, un saludo para todas las estudiantes, los estudiantes del profesorado Alfredo Palacios del curso de Pensamiento Social, de las carreras de Historia y Geografía, primer año de ambas carreras. Continuamos con este formato de entrega de audiovisuales, compartir estos audiovisuales como un elemento para poner en consideración de ustedes, para que les sirva como recurso en función de nuestros encuentros semanales, que obviamente están limitados por el contexto absolutamente excepcional que estamos atravesando y que por otra parte, tanto el audiovisual como nuestros encuentros semanales sean insumos suficientes para que conjuntamente con sus lecturas y trabajos terminen de alguna manera conformando una síntesis para que puedan avanzar en sus trabajos, en sus estudios y en el desarrollo del programa. En este caso nos encontramos para tratar como tema de clase el pensamiento de un filósofo político inglés, John Locke, contemporáneo a Thomas Hobbes, al cual estuvimos estudiando en el encuentro pasado, contemporáneo si bien una generación posterior a Hobbes, eh, algunos datos muy generales, como hicimos en la otra oportunidad, la cuestión biográfica en su desarrollo, siendo que hay tantos medios hoy disponibles en la red, inclusive enciclopedias, se las delego, se las encomiendo para que ustedes puedan avanzar sobre eso. Simplemente voy a mencionar algunas cuestiones muy generales de su biografía. Eh, Decía un filósofo político del siglo XVII, nacido en el año 1632 en una ciudad cercana a Bristol y fallecido en 1704, o sea, en los inicios, en los albores del siglo XVIII, contemporáneo a Hobbes, y por tanto eso de alguna manera nos relega de generar un contexto que es la continuidad del contexto que ya estuvimos viendo. Es un siglo muy álgido en Inglaterra, en las Islas Británicas, en Europa occidental en general. Eh, las guerras civiles, la sucesión de monarquías, repúblicas, monarquías parlamentarias, las guerras religiosas y el trasfondo que en realidad explica en gran parte estos procesos, digamos, de enfrentamientos que se dan en el plano religioso, en el plano político, en el plano de las naciones que se están conformando y que muy prontamente conformarán el Reino Unido de Gran Bretaña, que tiene que ver con el proceso de transición del feudalismo al capitalismo y que tiene que ver con lo que ya les mencionaba, muy bien desarrolla Carlos Marx en el capítulo 24 sobre la acumulación originaria, el proceso expropiatorio que sufren las masas rurales, la apropiación de tierras ya con criterio íntegramente capitalistas, con afán de lucro, priorizando el valor de cambio y toda la conflictividad social que se da en ese contexto de, digamos, de necesidad de disciplinamiento social, desarrollo de manufacturas. Bueno, nos vamos a dedicar, sí, puntualmente, seguramente en algún encuentro, a trabajar ese capítulo de Marx, pero digo, ese es el contexto en el cual también está pensando John Locke. Contexto que por otra parte yo ya se los mencioné en distintas oportunidades, constituyen materias en sí mismas del profesorado, así que seguramente que lo que podamos trabajar o la presentación que podamos hacer respecto al pensamiento de este autor se va a resignificar en la medida que avancen en los cursos, en las distintas materias de ambas carreras, porque esas materias son comunes a ambas carreras. Bueno, volvemos entonces a nuestro autor y a sus referencias biográficas necesarias, las más necesarias, en función de presentar el texto que nos convoca, que es este libro llamado Segundo ensayo sobre el gobierno civil. No sé si se llega a leer porque hay, creo que reflejo, pero nosotros vamos a trabajar con el segundo ensayo sobre el gobierno civil, que es su obra fundamental, digamos, fundamental en el sentido de la trascendencia que tuvo ese escrito, que excedió largamente Inglaterra y su época, y vamos a ver, ha tenido y aún tiene un gran impacto en el mundo occidental fundamentalmente.
decía algunas referencias necesarias, indefectibles respecto a su biografía. John Locke es hijo de una familia puritana. Su padre, llamado también, al igual que John, fue un abogado rural que ejerció como juez de paz y que por otra parte tuvo un cargo oficial en las fuerzas parlamentaristas que participaron de las guerras civiles de la década de 1640. Nosotros esto ya lo vimos, referimos en el encuentro pasado, que culminaron con la ejecución de un rey, ¿no? Porque habitualmente uno piensa las luchas antiabsolutistas y la ejecución del rey la asocia indefectiblemente con Francia en 1789. Bueno, en 1649 hubo una ejecución de un monarca en la Inglaterra de esa época, el inicio de una república, la única república inglesa. Bueno, ya hicimos referencia a esto. El padre de Locke formó parte de esas fuerzas y seguramente que esas experiencias, esa formación, esa familia, condicionaron la cosmovisión, la perspectiva, la mirada que luego tuvo John Locke sobre su realidad. Eso seguramente ha sido así. Tal es así que, bueno, en tanto funcionario de un juzgado de paz y con vínculos con los parlamentaristas, el padre lo envía a estudiar y Locke estudia en las instituciones formales de su época. Una carrera que, si yo les preguntara si tuviesen, muy probablemente en algunos o en muchos casos sea el primer acercamiento a este autor, pero aún así, si tuviésemos la posibilidad de intercambiar y alguno o alguna de ustedes recordara de alguna lectura previa, por interés personal o por haberla realizado en el marco de alguna materia en el secundario o en otra institución de formación, que es, digamos, cuál fue la disciplina en la cual se destacó este autor, aún sabiendo que es absolutamente improcedente pensar en términos de disciplinas actuales para el siglo XVII, pero bien podrían decirme, bueno, fue un filósofo político, un epistemólogo, fue un pedagogo, fue un economista, fue un teólogo, y en realidad fue todo eso, pero si tuviésemos que decir cuál fue su profesión de la cual se recibió y por la cual también ejerció, es medicina. Él estudia medicina y no es simplemente algo anecdótico plantear esta carrera y su formación, porque a partir de esa carrera y de su formación entra en contacto con un conde, formando parte de su comitiva y haciendo méritos en términos de su profesión, el conde de Shaftesbury, que va a ser, por otra parte, ni más ni menos que el fundador del partido Whig, de lo que luego va a devenir el Partido Liberal Británico y que hoy en día, ya fusionado, es el Partido Liberal Democrático de Gran Bretaña. O sea, estuvo en contacto directo, se formó y por otra parte influenció y fue influenciado por ese grupo de liberales que conforman justamente el partido, un partido político ya tradicional en Inglaterra, en Gran Bretaña. Seguramente que eso, accede a esa persona desde la medicina, pero ya tiene una formación previa que lo llevaba en esa dirección. Locke se destaca, obviamente, en ese grupo. De alguna manera, este conde tiene funciones de gobierno y tiene distintos altibajos, igual el término en su trayectoria. Fue funcionario, luego debió retirarse, luego volvió a los cargos públicos. Un poco Locke fue siguiendo en espejo esa trayectoria. También él fue funcionario en su momento con algún cargo en el ámbito de la agricultura, digamos, de la producción. También debió exiliarse o marcharse a Holanda en la década de 1680 porque fue acusado de que había participado de un complot en contra del rey, y luego regresa y, digamos, en ese ambiente es cuando comienza a escribir sus obras, que en realidad no son muy cuantiosas en términos numéricos y tampoco son muy voluminosas, digamos. No es un autor que haya sido muy prolífico y que haya escrito demasiado. Por otra parte, tampoco es mucho lo que se ha publicado, pero sí han tenido una enorme influencia y tiene una enorme influencia
en el mundo actual. Digo, ha tenido una enorme influencia porque su segundo ensayo sobre el gobierno civil, que algunos leyeron como de alguna manera la legitimación de la gloriosa revolución, en términos de cómo los liberales han nominado la revolución de 1688, la revolución que en definitiva dio forma al actual sistema político inglés, digamos, la monarquía parlamentaria inglés y británico. La monarquía parlamentaria que hoy en día rige los destinos del Reino Unido de Gran Bretaña se constituye con esa llamada gloriosa revolución por parte de los liberales, y el texto segundo ensayo sobre el gobierno civil fue fundamental, en realidad emparentado con la Carta de Derechos, que también es la petición, si se quiere, revolucionaria. Luego viene este texto que es publicado, este segundo ensayo, y son documentos fundamentales para entender ese movimiento, y además fundamentales porque tuvieron incidencia directa, por ejemplo, en los colonos revolucionarios independentistas de los Estados Unidos, en sus declaraciones de derechos, en la Declaración de Derechos de la Independencia de los Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos, y aún también de Francia, vía Voltaire y Rousseau, esos documentos que prepara, y básicamente este libro del cual estamos haciendo referencia, han llegado, digamos, al mundo occidental por vía, digamos, de la Revolución Americana estadounidense, por la Revolución Francesa, y ha llegado también a nosotros, a nuestro ordenamiento jurídico y a la cosmovisión también de nuestras élites, y tiene influencia hoy en día también en el pensamiento político actual de determinados sectores de nuestra sociedad. Entonces, digamos, un autor claramente un clásico, así como se definió Maquiavelo o el propio Hobbes, porque parece que están escribiendo en nuestra época y porque sus pensamientos y sus escritos tienen una enorme influencia en el presente. Alguna vinculación, ya que mencionamos a Hobbes y a Maquiavelo, como para anclarnos desde ahí, para terminar de sistematizar algunas cuestiones de estos autores, para ver qué han tenido en común con Locke, y luego ya nos metemos concretamente en su pensamiento. Habitualmente suele presentarse, o en algunos casos, digamos, no sé si tan habitualmente, porque hay veces sí se señalan las semejanzas entre Hobbes y Locke, pero también se suelen señalar los contrapuntos, los contrastes. Hobbes, un teórico del absolutismo, digamos, del absolutismo monárquico, además asociado siempre a las monarquías, aunque nosotros vimos que él habla básicamente en la libertad de hombre o asamblea de hombres, aunque en el ciudadano sí se manifiesta por la monarquía. Y Locke, claramente un teórico, un ideólogo asociado al liberalismo. Entonces, bueno, desde ahí se presenta ese contrapunto, el absolutismo versus el liberalismo, pero pese a eso tienen, digamos, como pensadores de la misma época, y por otra parte como pensadores claramente modernos, comparten una matriz común de pensamiento que tiene que ver con algunas de las cuestiones que ya fuimos diciendo de Hobbes, y por eso digo, es interesante establecerlas para luego avanzar en Locke, y como para que vayan quedando ideas respecto a las características del pensamiento político moderno, con independencia del autor que refiramos, que tiene que ver con la idea del contractualismo. Digamos. La idea del contractualismo es una idea que comparten ambos autores. Ambos autores plantean que la humanidad se encuentra en dos estados posibles desde sus construcciones teóricas. Se encuentra en estado de naturaleza o se encuentra en estado político. Digamos, el estado de naturaleza no es un estado político, el estado político no es el estado natural originario, si se quiere, de la humanidad. Esto lo comparten ambos autores. Por otra parte, comparten que el pasaje de un estado al otro, de un estadio al otro, se hace a través de un pacto. Un pacto, digamos, que surge a partir de la voluntad deliberada, racional, de los individuos que deciden agregarse y constituir un Estado que, digamos, que se legitima en el consenso de ese pacto y que, por otra parte, crea la sociedad civil. Digamos, la sociedad civil es un artificio, una voluntad deliberada y racional de los hombres. Esta es la construcción teórica. No podemos perder de vista nunca que estamos hablando de construcciones teóricas. No son historiadores, por más que pretendan en algunos casos legitimar sus premisas desde la historia. Claramente no son historiadores, son construcciones teóricas para legitimar sus proyectos. En un caso, un poder absoluto, en otro caso, una democracia, una monarquía parlamentaria.
Bien, estos elementos son comunes, además es común en ambos pensadores esta idea de que aún en el estado de naturaleza, no habiendo leyes positivas, digamos leyes que hayan sido, que emanen de algún poder colegiado de los hombres que deliberan en función de regular sus relaciones sociales, sí hay leyes naturales. Y esas leyes naturales son dictadas por la divinidad. O sea, la divinidad sigue estando presente. A pesar de que estamos hablando del pensamiento moderno, la ruptura claramente tiene que ver con la legitimación del orden político, pero no con la negación en ninguno de los dos casos de la idea de una divinidad, de un ente superior, de Dios o como querramos llamarle. En ese sentido, las leyes naturales son las que rigen la instancia del estadio natural, del estado de naturaleza. Y por otra parte, otro elemento común que también es importante verlo, tiene que ver con que el soberano digamos, que se erige a partir del pacto, en realidad nos está representando. Surge esta idea de la ficción de la representación. Digamos, aquel que lleva adelante el gobierno o aquellos que llevan adelante el gobierno o el hombre, la asamblea de hombres, conjuntamente el hombre con una asamblea de hombres le hace un parlamento o el formato que se estipule, son representantes de un cuerpo político, pero obviamente que es un cuerpo político acotado, digamos, cuando pensamos en un soberano en el siglo XVII, no estamos pensando en el soberano actual, pero esta idea, esta ficción de la representación, de que aquellos que nos están gobernando, gobiernan en el siglo XVII, porque nosotros les delegamos ese poder, bueno, eso es claramente también una idea moderna que luego fue evolucionando y que luego sí efectivamente se constituyó en, digamos, en entramados institucionales y hoy en día efectivamente son representantes que llegan a través de la decisión, el voto popular y demás. Bueno, estamos pensando en ideas que fueron evolucionando con el correr de los siglos. Obviamente que el monarca de aquella época y que los parlamentarios de aquella época no llegaban bajo los sistemas de sufragio, digamos, que hoy conocemos. Pero sí esta idea de que son representantes del soberano. Un soberano absolutamente restringido, como imaginarán. Bien, estos elementos son comunes a ambos autores, más allá de sus divergencias que las tienen, obviamente, porque frente a la misma crisis, digamos, de autoridad y a la necesidad de legitimar un orden político que ya no esté fundado en el mandato divino, en un plan, digamos, sobrenatural, van a tratar de dar, y de hecho van a dar distintas respuestas. Pero estos elementos los tienen en común, como también tienen en común con Maquiavelo que la política debe escindirse del ámbito de lo teológico, sin negar lo teológico, insisto, si ustedes leen a Luke van a ver que hay muchas citas, de hecho tiene una profusa formación teológica, pero el orden político y la autoridad política se fundan no por la cuestión teológica, sino, como decíamos, por la decisión voluntaria y racional de los hombres que deciden pactar por distintos motivos. Bien, entramos en tema. Yo lo que voy a tratar de hacer hoy va a ser un video un tanto más corto que el anterior, pero bueno, vamos a tratar de avanzar en este pensamiento. Luego vamos a hacer un breve corte para que por cuestiones técnicas sea más favorable digamos, para que podamos compartirlo. Les decía, bueno, el libro que vamos a trabajar es es un libro que es el segundo ensayo, lo que implica que hubo un primer ensayo. En ese primer ensayo lo que hace John Locke es justamente deconstruir o debatir y rebatir las ideas que plantean que el poder político es una delegación de la divinidad. De hecho, él comienza el segundo ensayo diciendo, bueno, habiendo demostrado ya que el poder político no procede, digamos, de instancias supraterrenales, no lo dice en estos términos, digamos, pero es su idea. Y por otra parte, digamos, no aceptando, negando la posibilidad de que el poder político se funde en la violencia o en la fuerza, debemos pensar cómo surgen los gobiernos, si no surgen por la divinidad, si no surgen por la violencia. Bueno, ¿cómo han surgido los gobiernos? ¿Cómo surgen los gobiernos? Para eso él tiene que definir lo que entiende por poder político, que es lo primero que hace. El libro tiene en su primer capítulo, capítulos que son breves, porque uno piensa muchas veces en capítulos que son extensos, en general son capítulos breves, el libro
tiene 19 capítulos. En su primer capítulo lo primero que hace justamente es definir qué entiende por poder político. Bueno, para Locke el poder político es el poder que ejerce el magistrado sobre el conjunto de la población, ¿no? ¿Y cómo lo define? Define al poder político como la capacidad de elaborar leyes, de dictar leyes, incluida la pena de muerte como la ley, digamos, más importante, pero luego leyes menores, digamos, la ley que en definitiva sanciona la pérdida de la vida, pero de ahí para abajo todas las leyes que tiendan a regular las relaciones sociales y a preservar la propiedad. Aquí aparece el concepto de propiedad que va a ser muy importante en este autor. Y por otra parte, no solamente que el poder político dicta las leyes, sino que además cuenta con la fuerza delegada por la comunidad para ejecutar esas leyes con la finalidad de preservar el bien público y eventualmente defender a esa comunidad de agresiones externas. Si uno debiera sintetizar, debiera decir que para John Locke el poder político tiene que ver con la capacidad de dictar leyes y de ejecutarlas con digamos, con la anuencia del conjunto utilizando la fuerza común. Eso sería el poder político. Ese es el poder del magistrado, así él lo llama. Ahora bien, es interesante que lo distingue en ese primer capítulo. El poder del magistrado es diferente del poder que pueda tener el padre sobre el hijo. Los ejemplos que pone se los digo literalmente: el padre sobre el hijo, el marido sobre la mujer, en una relación claramente asimétrica, como se concebía en la época, el amo sobre el esclavo y el señor sobre el siervo, digamos. El poder que tiene el magistrado es diferente a esos poderes, y esto no es menor, digamos. La lectura del texto es bastante llana, es muy amena, pero remite a otras cuestiones. Cuando Locke desagrega esto, lo que está diciendo es que en realidad el poder político no debe ser concebido como se concebía digamos, en la etapa medieval en forma tradicional. ¿Cuál era la forma de concebir el poder político en esa época que remite a la matriz aristotélica? La concepción era que el poder político surgía y se iba desarrollando a medida que se iban agregando desde unidades menores hasta unidades mayores, partiendo desde la familia hasta los estados o los imperios, y en esa, digamos, sucesión y gradación de unidades que se iban agregando iba surgiendo lo que se llama poder político, como el poder del gobernante. Ya en la propia familia, que es la unidad menor, digamos, la unidad básica, elemental de las sociedades, hay una relación de asimetría y de poder de padres a hijos, como dijimos, del marido hacia la mujer. Luego, en un concepto de familia ampliada, que es el oikos, se agrega esta idea del padre, del marido al amo, digamos, en donde ya se unen los esclavos, luego los siervos. Luego esas unidades domésticas ampliadas constituyen aldeas, en donde también hay autoridades. Esas aldeas se unifican para constituir ciudades, que continúan, digamos, en un proceso de constitución de autoridades. Las ciudades conforman estados, los estados conforman imperios. Entonces, de unidades menores hacia unidades mayores, y de poderes que se dan en los espacios menores y que se van trasladando y que legitiman el poder, digamos, el ejercicio del poder por las autoridades públicas, que por otra parte reciben en la etapa medieval, en la era medieval, la bendición de ser legitimadas por mandato divino. Bueno, cuando Locke dice el poder del magistrado no tiene que ver con el poder del padre, con el poder del marido, con el poder del amo, con el poder del señor, aunque diga probablemente ocurra, de hecho ocurre y ocurrió, que en una sola persona se concentraran varios de esos poderes, lo que está diciendo es, bueno, pensemos la política por otro lado. El poder político surge de otro lado y tiene otras características. No es la sucesión, la agregación, digamos, de
unidades menores. Bueno, así comienza ese capítulo, así comienza definiendo el poder político y luego plantea, en función de su esquema que recién decíamos compartía con Hobbes, esta idea de que la humanidad parte de un estadio que tiene que ver con el estado de naturaleza, ¿no? Este punto es interesante, vamos a volver sobre eso porque hay un contrapunto también muy interesante, pero vamos a tomar esta idea de que el punto de partida de la humanidad es el estado de naturaleza y comienza describiendo justamente cómo es el estado de naturaleza. Él dice, bueno, el estado de naturaleza es un estado de perfecta igualdad y libertad, ¿no? En ese sentido, el punto de partida es similar a Hobbes, somos hombres libres e iguales, hombres siempre obviamente para el lenguaje de la época, hombres libres e iguales que vivimos en perfecta libertad, que tenemos disponibilidad sobre nuestras fuerzas físicas, somos iguales, nos autogobernamos, ejercemos nuestro poder en una determinada jurisdicción, digamos, hombres libres, iguales e independientes. Lo que no significa que podamos hacer lo que nos venga en gana, digamos. Hay límites aún dentro del estado natural y esos límites justamente lo pone la ley natural, lo que estábamos diciendo hace un ratito. En el estado de naturaleza hay leyes naturales que, en tanto hemos sido creados y hemos sido dotados de razón, la divinidad nos orienta, nos guía, nos lleva, a actuar de manera racional. ¿Qué sería concretamente actuar de manera racional? Actuar de manera racional en el estado de naturaleza para Locke sería no dañar a los semejantes, no llevar adelante ningún tipo de actos que dañen su vida, su salud, su libertad, su propiedad. Eso sería actuar de manera racional respetando la ley natural. Bien podríamos continuar viviendo en estado de naturaleza respetando justamente esta ley. Ocurre que, figurativamente, si estuviésemos en el aula, yo les dijera, bueno, si yo agrediera a uno de ustedes en su vida, su salud, su libertad, sus propiedades, esa otra persona, y en realidad el conjunto de todos ustedes, estarían en su derecho de castigarme, porque cada uno de nosotros, en el estado de naturaleza, preservamos los medios para defendernos. Y si hemos sido objetos de algún tipo de agresión, de algún tipo de daño, lo podemos, subsanar o pretender hacerlo de acuerdo a nuestra disponibilidad de fuerzas y nuestra voluntad. Locke establece una diferencia de todas maneras. Él dice, bueno, en realidad, si eventualmente yo agredí a un tercero, ese tercero, tiene derecho a castigarme a mí, pero en realidad todos ustedes tienen el mismo derecho. ¿Por qué tienen el mismo derecho? Porque yo, violentando la ley natural, no es que violenté a una sola persona, sino que violenté nuestra propia convivencia. Entonces, el castigo que yo recibiera, lo pueden aplicar el conjunto de todos ustedes. Y si esa persona que ha sido dañada en particular y que ha sido agredida en particular, puede exigir y puede plantear la necesidad de una reparación, porque ha sido el dañado, el damnificado directo. Pueden ir previendo lo que esto significa de establecer algún nivel de convivencia entre todos nosotros en donde haya alguien que transgreda, que se ponga en contra del conjunto y que ese conjunto o esa persona eventualmente que ha sido dañada preserve para sí la capacidad y la posibilidad de castigo. Ahí hay un problema que indefectiblemente va a derivar en problemas mayores, en tanto y en cuanto no sea un solo episodio. Dejamos ahí el estado de naturaleza como él lo describe y pasamos al estado de guerra. Y en este caso a mí me gustaría leerles, y voy a ir cerrando esta primera parte con esta lectura, porque para el caso de Locke, estado de naturaleza no necesariamente es estado de guerra, o en todo caso,
Estado de naturaleza y estado de guerra no son sinónimos absolutos como sí ocurre en Hobbes. En Hobbes el estado de naturaleza indefectiblemente es un estado de guerra. No lo plantea en estos términos Locke. Y les leo, digo porque, como les decía, trato de leer lo menos posible en este tipo de intercambios, pero muchas veces la lectura, digamos, la literalidad del autor tiene mucho mayor valor que lo que pueda transmitirles. En el capítulo 3 de este libro, en donde habla sobre el estado de guerra, Locke dice lo siguiente. Aquí tenemos la clara diferencia entre el estado de naturaleza y el estado de guerra, ¿no? Diferencia entre ambos estados, los cuales, por más que algunos hombres los han confundido, le hace Hobbes, son tan distantes entre sí como un estado de paz, buena voluntad, ayuda mutua y preservación, y un estado de enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción. ¿Se entiende? El estado de naturaleza es un estado de paz, de buena voluntad, de ayuda mutua y de preservación. Y el estado de guerra es un estado de enemistad, de malicia, de violencia y de mutua destrucción. Bueno, algo debe pasar para que hayamos salido del estado de naturaleza, ¿no? Viene por el lado donde veníamos planteando. Continúo. Los hombres que viven juntos conforme a la razón, o sea, siguiendo la ley natural, ¿no? Utilizando la razón y siguiendo la ley natural, sin un superior terrenal común y con autoridad para juzgarse entre ellos, constituyen propiamente el estado de naturaleza. O sea, vivimos en estado de naturaleza si somos hombres racionales, que no tenemos un juez superior que regule nuestras relaciones y que respetemos la ley natural, que como les decía tiene que ver con no violentar la vida, la salud, la libertad, la propiedad de los otros. En cambio, la fuerza o una intención declarada de ejercer la fuerza sobre la persona de otro individuo, cuando no hay ningún superior terrenal en común al cual apelar en procura de alivio, es el estado de guerra. O sea, esa persona que agrede a un tercero se pone en estado de guerra y genera un estado de guerra entre esa comunidad. Y la carencia de tal apelación le da al hombre el derecho de guerra contra un agresor, aun cuando viva en una sociedad y sea un conciudadano. Bueno, aquí entra en otro tema que es interesante. Él dice, bueno, también puede ocurrir que alguien se ponga en estado de guerra contra mí, o que yo me ponga en estado de guerra contra otro, ya viviendo bajo un juez común y viviendo en sociedad. Bueno, y aquí aparece la argumentación de la legítima defensa, ¿no? Les leo, pero hago este corte porque él está hablando de estado de guerra y estado de naturaleza. Digamos, estado de naturaleza, estado de guerra. La diferencia es que no hay un juez común ante el cual apelar. Puede ocurrir que aún habiendo un juez común ante el cual apelar, alguien se ponga en estado de guerra contra nosotros. Bueno, les leo porque esto tiene que ver con el principio de la legítima defensa que está consagrado en las constituciones, en los códigos penales, digamos, en la legislación que nos rige. Así, a un ladrón al que no puedo dañar sino apelando a la ley, después que me ha robado todo lo que poseo, puedo matarlo cuando se dispone a robarme, aunque sea mi caballo o mi saco, porque la ley, que fue hecha para mi protección, cuando no puede interponerse para defender mi vida de la fuerza que de hecho me amenaza, vida que, si pierdo no es susceptible de reparación alguna, me permite defenderme a mí mismo y ejercer el derecho de guerra y la libertad de matar al agresor, ¿no? Esto está muy discutido. Esto está muy discutido, el tema de la legítima defensa, y si puedo, hay muchos casos que salen en los medios y recientemente han habido los casos de los jubilados que se promocionaron casi conjuntamente, en donde se discutió este asunto de si estamos, siendo que no hay un juez inmediato al cual acudir o una fuerza que me preserve, yo preservo mi derecho a la autodefensa. Pero fíjense lo que dice Locke, porque este párrafo, el anterior es citado, este otro párrafo es relativamente olvidado en función del posicionamiento ideológico que tome quien relate. Pues el agresor no me concede tiempo, bueno, sigue con el mismo ejemplo, pues el agresor no me concede tiempo para apelar a nuestro juez común ni para
que la decisión de la ley remedie un caso en el que la pérdida puede ser irreparable. La falta de un juez común con autoridad pone a todos los hombres en estado de naturaleza, lo estábamos diciendo. La fuerza ejercida sin derecho sobre la persona de un individuo constituye un estado de guerra, tanto donde hay como donde no hay un juez común. Pero cuando la fuerza concreta deja de ejercerse, cesa el estado de guerra entre aquellos que están en sociedad y ambos quedan igualmente sometidos al juez. Bueno, lo pongo como lateralidad, digamos, no es la idea ahora debatir esto, pero en todo caso sí lo podemos debatir en nuestro intercambio, pero está estipulada esta idea de la legítima defensa y de que aún viviendo en sociedad alguien se pueda poner en estado de guerra contra nosotros y ahí recuperamos nuestro derecho a la autodefensa. Luego vendrá todo el debate posterior. Igual de este punto, y con esto cierro esta primera parte, lo interesante es ver que para John Locke, a diferencia de Hobbes, no son sinónimos estado de naturaleza y estado de guerra. El estado de naturaleza tiene determinadas características, el estado de guerra tiene otras características. Si los hombres fuesen lo suficientemente racionales de respetar la ley natural y de no dañar a los otros, seguiríamos viviendo en estado de naturaleza. Ocurre que esto no sucede, los hombres no son lo suficientemente racionales, sino el libro de Locke, que tiene 19 capítulos, se hubiese quedado en el segundo, digamos. Hay que conformar un estado político y eso es lo que va a tratar de desarrollar Locke. Locke lo que va a explicar es, bueno, cómo se conforma el estado político siendo que los hombres no pueden vivir en estado de naturaleza. Corto, nos vemos en la segunda parte.